La noche estaba en calma, apenas interrumpida por el zumbido lejano de los autos que pasaban por la avenida principal. En la casa de los Ramírez, todo parecía normal. Héctor, un hombre de casi 50 años, volvía más temprano de lo habitual. Sus botas todavía tenían polvo de la construcción y las manos le ardían por el cemento seco que nunca lograba desprender del todo. Pero en el rostro cargaba una sonrisa ligera. Había comprado la pizza favorita de su hijo, Mateo. No era un gran lujo, pero para él era suficiente. Cada pedazo de queso derretido representaba un esfuerzo, una muestra tangible del amor silencioso que siempre había guiado su vida. Empujó la puerta con cuidado. No quería hacer ruido. Le gustaba sorprender a Mateo, verlo sonreír de manera espontánea. Sin embargo, esa noche la sorpresa fue para él. Desde la sala escuchó voces. Primero risas, luego un murmullo más intenso. Reconoció la voz de su hijo, entrecortada por el sonido de una videollamada. Héctor se detuvo en seco, las llaves aún en la mano, y entonces escuchó lo que nunca habría querido oír. Lo odio. Ojalá desaparezca de mi vida. Nunca quise a ese hombre como padre. Las palabras lo golpearon como un martillazo en el pecho. Durante un instante creyó que había escuchado mal. Pero no, la voz de Mateo era clara, cargada de desprecio. El chico no estaba hablando de un amigo, ni de un profesor, sino de él, su propio padre. El hombre que había cambiado turnos, que había trabajado de noche, que había dicho que no a tantas oportunidades por no dejarlo solo. La caja de pizza comenzó a temblar en sus manos. El olor del queso caliente se volvió nauseabundo, como si la vida le hubiera jugado una broma cruel. Llegaba con un regalo y recibía a cambio el rechazo absoluto. No se movió. No entró en la sala. Se quedó escuchando desde la penumbra. Y allí entendió que aquellas palabras no habían nacido de la nada. Había un eco detrás de la voz de Mateo, una sombra conocida, Camila, la madre ausente. Héctor cerró los ojos. Recordó aquella mañana lejana cuando Camila salió por la puerta con una maleta pequeña y un discurso lleno de frases vacías sobre buscar su verdadera vida. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca preguntó por el niño que dejaba atrás. Durante años él tuvo que inventar excusas, que estaba de viaje, que pronto regresaría, que no se olvidaba de ellos. Todo era mentira, pero lo hacía para que Mateo no se sintiera menos que otros niños. Y ahora, después de todo, parecía que Camila había regresado. No físicamente, sino con un veneno mucho más sutil, la manipulación. El hijo que antes corría a abrazarlo, ahora lo odiaba. El adolescente que antes lo llamaba papá con orgullo, ahora deseaba su desaparición. El corazón de Héctor se rompía en 1000 pedazos. Quiso entrar, gritar, preguntar por qué. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio. Y en ese silencio empezó a transformarse. Porque lo que escuchó no solo era doloroso, también era una señal. Algo había cambiado para siempre, y si quería sobrevivir, debía actuar con calma, con estrategia. Aquella noche, sentado en el borde de su cama, repasó mentalmente todo lo que había hecho por su hijo. Cada fiebre combatida, cada uniforme escolar comprado con esfuerzo, cada cumpleaños improvisado con un pastel pequeño pero lleno de amor. Y todo eso, ahora, reducido a nada. Las lágrimas querían salir, pero Héctor se negó. Un padre como él no iba a llorar en vano. Guardó las emociones bajo llave y, sin saberlo aún, comenzó a dar forma a un plan que pondría a prueba no solo su amor como padre, sino también su capacidad para renacer. El reloj avanzaba lento. La casa estaba en silencio, pero en el interior de Héctor había una tormenta. Porque esa noche comprendió algo terrible. El enemigo no estaba afuera, estaba dentro de su propio hogar, envenenando la mente de quien más amaba. Mateo pensaba que esas palabras crueles quedarían en el aire, sin consecuencias. Pero lo que no sabía era que Héctor, su padre, estaba a punto de transformar ese dolor en un plan silencioso que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de contarte cómo comenzó a gestarse esa respuesta inesperada, revisa ahora mismo si ya estás suscrito y dale like a este vídeo para que más personas descubran historias donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si escucharas a tu propio hijo desear que desaparecieras de su vida? La mañana amaneció gris. Héctor apenas había dormido 2 horas. Sus ojos ardían, pero no era por el cansancio físico, ese lo conocía bien, sino por la herida abierta que le había dejado la confesión de Mateo la noche anterior. Cada vez que recordaba la frase "lo odio, ojalá desaparezca", sentía como si una mano invisible le apretara el pecho. Se levantó despacio, bajó a la cocina y encontró la caja de pizza en el suelo, todavía cerrada, ahora fría.
La recogió como si fuese un símbolo de todo lo que estaba pasando. Su esfuerzo siempre terminaba en el suelo, olvidado, desperdiciado. Se sirvió un café amargo y se quedó sentado en silencio, mirando la taza. El recuerdo de Camila regresó con fuerza. Esa mujer había sido todo lo contrario a él. Inconstante, ambiciosa, sedienta de experiencias que nunca encontraba suficientes. Un día le prometió que formarían una familia sólida, y al siguiente desapareció, dejándolo con un niño en brazos y una vida que reconstruir desde cero. Durante años, Héctor había decidido no hablar mal de ella frente a Mateo. Pensaba que protegerlo de la verdad era lo mejor. Nunca mencionó las lágrimas, nunca habló de las discusiones, nunca reveló la traición. Siempre decía que su madre estaba ocupada, que pronto volvería. Y ahora, esa decisión parecía haberle explotado en la cara. Porque, de alguna manera, Camila había regresado. No con disculpas ni con arrepentimiento, sino con armas más sutiles, regalos caros, frases manipuladoras y un discurso lleno de promesas vacías. De repente, Mateo tenía zapatillas que Héctor jamás podría costear con su sueldo, relojes brillantes que aparecían sin explicación, incluso un nuevo teléfono que Héctor sabía que nunca había comprado. Cada objeto era una cadena, un recordatorio de que Camila había vuelto para disputar el terreno que él había construido con esfuerzo y sacrificio. La situación se volvió más clara unos días después. Héctor llegó a casa y escuchó a Mateo hablando por teléfono. No quería espiar, pero las palabras se filtraban por la puerta entreabierta. Mamá, tienes razón, él no entiende nada. Contigo todo sería diferente. Ojalá viviera contigo, al menos allá tendría lo que merezco. El corazón de Héctor se partió en dos. Confirmó lo que temía. Camila había vuelto a presentarse como una salvadora, pintándolo a él como el villano de la historia. No importaban los años de sacrificios, las noches sin dormir, los cumpleaños improvisados. Para Mateo, ahora todo eso parecía invisible frente al brillo momentáneo de los regalos y la retórica manipuladora de su madre. Esa noche, Héctor salió a caminar sin rumbo. Las calles de su barrio estaban desiertas, iluminadas por faroles que apenas funcionaban. Caminó hasta el parque donde solía llevar a Mateo de niño. Recordó cómo el chico se colgaba de sus hombros, cómo le pedía que lo empujara en los columpios. Recordó su risa inocente, esa risa que ahora parecía haber sido reemplazada por una mueca de desprecio. Se sentó en un banco y se preguntó, ¿dónde se había roto todo? La respuesta lo golpeó con crudeza. Nunca se rompió en él, siempre estuvo en Camila. Ella había esperado el momento justo para volver, y lo había hecho cuando Mateo era más vulnerable, cuando más necesitaba un referente, cuando la adolescencia abría la puerta a las dudas. Y Héctor, sin darse cuenta, había dejado el espacio libre para que esa sombra regresara. El dolor era profundo, pero no lo cegaba. Al contrario, comenzó a darle claridad. Si Camila había vuelto con tanta fuerza, era porque quería algo más que cariño de hijo. No la movía el amor, la movía el interés. Y si ya había logrado envenenar el corazón de Mateo, significaba que estaba preparando un golpe aún más grande. Héctor entendió que no podía actuar con impulsos. No podía enfrentarlos directamente. Sería inútil gritar, reclamar, exigir. Eso solo confirmaría la imagen que Camila estaba fabricando, la del padre amargado, controlador, incapaz de comprender a su hijo. No, su respuesta tenía que ser diferente. Tenía que ser fría, calculada, inesperada. Y en ese parque, bajo la tenue luz de los faroles, Héctor comenzó a trazar en su mente los primeros bocetos de lo que más tarde se convertiría en su plan silencioso. Todavía no sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a no dejar que la manipulación destruyera lo que quedaba de su vida. Regresó a casa entrada la madrugada. Se asomó al cuarto de Mateo y lo vio dormir abrazado a su nuevo teléfono. Ese mismo teléfono que Camila le había dado para tenerlo siempre al alcance. Lo observó en silencio, con una mezcla de tristeza y ternura. Le acarició el cabello sin despertarlo y, en ese gesto, reafirmó su decisión. No lo odiaba. No podía odiarlo. Mateo era una víctima más en este juego sucio. La verdadera enemiga era Camila. Al cerrar la puerta, Héctor se prometió a sí mismo que, aunque le doliera, no caería en provocaciones. Su dolor sería su fuerza. Y su silencio, la base de un movimiento que Camila jamás podría anticipar. Camila pensaba que había logrado lo imposible, enfrentar a un hijo contra su propio padre y debilitar a Héctor con simples palabras envenenadas. Pero lo que no sabía era que aquel hombre silencioso ya estaba comenzando a preparar una respuesta que no solo desarmaría su plan, sino que cambiaría el destino de todos.
Antes de contarte cómo Héctor transformó ese dolor en una estrategia implacable, revisa si ya te has suscrito y deja tu like para que más personas descubran historias donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que debería hacer un padre cuando su propio hijo se convierte en un arma manipulada por la madre? Los días posteriores al descubrimiento fueron un torbellino silencioso en la vida de Héctor. No reclamó, no enfrentó a Mateo, no buscó explicaciones. Guardó todo para sí mismo, pero en su interior comenzó a construir un plan con la precisión de un arquitecto que sabe que cada detalle cuenta. Lo que había escuchado aquella noche no podía borrarse, pero tampoco lo arrastraría hacia la desesperación. Si Camila había regresado con veneno, él respondería con estrategia. El primer paso fue observar. Héctor se convirtió en un espectador de su propia casa. Cada gesto de Mateo, cada conversación telefónica, cada regalo nuevo era una pieza del rompecabezas. Tomaba notas mentales, horarios, patrones, excusas. Y poco a poco la verdad se hacía más clara. Camila no solo quería reconquistar a su hijo, quería destruir la estabilidad que él había construido durante casi 2 décadas. Una tarde, mientras Mateo estaba en la escuela, Héctor abrió un cajón y encontró un sobre con dinero en efectivo, cuidadosamente escondido. No era mucho, pero para un adolescente de 16 años resultaba sospechoso. Lo examinó y descubrió que dentro había un recibo de una transferencia hecha desde otra ciudad, a nombre de Camila. El corazón le dio un vuelco. No solo lo manipulaba emocionalmente, también lo financiaba. Estaba comprando su lealtad, moneda tras moneda. Esa misma noche, Héctor tomó una decisión. Si quería enfrentar esa tormenta, debía proteger lo poco que aún le quedaba. Empezó por sus finanzas. Visitó al banco en secreto. Abrió una cuenta aparte y transfirió los pocos ahorros que había acumulado con esfuerzo. No quería correr el riesgo de que, en un movimiento legal o manipulado, Camila pudiera poner las manos en su trabajo de toda la vida. Lo hizo en silencio, sin decir nada a nadie. El segundo paso fue recuperar pruebas. No iba a entrar en un campo de batalla sin armas. Cada llamada que escuchaba, cada mensaje de texto que lograba ver en la pantalla descuidada de Mateo, lo memorizaba. Anotaba fechas, frases, contextos. No para usarlo contra su hijo, sino para dejar en evidencia la manipulación de Camila. Su objetivo no era destruir a Mateo, sino abrirle los ojos cuando llegara el momento. El tercero fue más doloroso. Comenzó a preparar la idea de irse. No porque quisiera abandonar a su hijo, sino porque comprendía que, a veces, el acto más fuerte de amor propio no es quedarse a pelear, sino retirarse para sobrevivir. La frase que Mateo había lanzado en medio de aquella videollamada seguía resonando. Ojalá desaparezca de mi vida. Quizás, pensaba Héctor, la mejor forma de responder no era gritar su inocencia, sino mostrar que significaba en realidad un mundo sin él. Mientras tanto, Mateo continuaba con su vida adolescente, sin notar nada. Salía con amigos, presumía sus nuevos regalos, hablaba cada vez más con Camila. Incluso comenzó a quedarse más horas fuera de casa, inventando excusas poco convincentes. Héctor, en lugar de interrogarlo, lo observaba. Ese silencio inquietaba al muchacho, aunque no lo admitía. Era como si su padre hubiese dejado de reclamar, de corregir, de exigir. Y esa calma aparente era más perturbadora que cualquier grito. Con el tiempo, el plan fue tomando forma. Héctor sabía que no podía competir con lujos, ni con palabras dulces de una madre ausente que regresaba como heroína. Pero sí podía mostrar la verdad. Y para eso necesitaba paciencia. Preparó documentos, aseguró su trabajo en otro sitio, contactó discretamente a un amigo de la infancia que ahora vivía en otra ciudad y le ofreció un lugar en su taller de carpintería. Poco a poco, la salida se hacía más real. Cada noche, cuando se encerraba en su cuarto, repasaba los pasos que iba a seguir. No había rabia en su mirada, sino determinación. Si su hijo quería ver cómo sería la vida sin él, se lo mostraría. Y si Camila pensaba que podía borrarlo de un plumazo, descubriría que el hombre al que llamaba inútil tenía más fortaleza de la que jamás imaginó. El silencio de Héctor no era vacío, era preparación. Como un ajedrecista que espera el momento exacto para mover su pieza decisiva. Camila pensaba que con unos regalos y palabras dulces ya había ganado la partida. Pero lo que no sabía era que Héctor, en silencio, estaba moviendo piezas que pronto cambiarían todo el juego. Antes de mostrarte cómo este padre comenzó a ejecutar su plan paso a paso, asegúrate de suscribirte ahora mismo y deja tu like para que más personas descubran que incluso en las peores traiciones siempre existe una salida. Y cuéntame en los comentarios,
¿Crees que el silencio puede ser más poderoso que un grito en medio de una traición? El día en que todo comenzó a derrumbarse para Camila llegó de manera silenciosa, casi como una ironía del destino. Creía que tenía todo bajo control. Mateo de su lado, regalos que reforzaban su papel de madre redentora, y la sensación de que Héctor se había rendido. Esa calma la envalentonó. Empezó a hablar con más descaro, a exigir al muchacho que presionara a su padre con comentarios venenosos. Si él realmente te quisiera, ya vivirías conmigo. ¿Qué te retiene en esa casa triste? Mateo, confundido, repetía esas frases frente a Héctor, como un eco programado. El padre, firme en su silencio, solo lo observaba, sin dar señales de ira. Esa aparente pasividad irritaba a Camila. Acostumbrada a ganar terreno con discusiones y gritos, no entendía que la ausencia de reacción era, en realidad, la señal de que algo mucho más grande se estaba gestando. La primera grieta apareció cuando Héctor, con discreción, comenzó a mover las piezas de su salida. Sus finanzas estaban protegidas, sus documentos en regla, y había encontrado un nuevo taller en otra ciudad. Mientras Camila pensaba que se acercaba a la victoria, en realidad Héctor ya había comenzado a desaparecer de su alcance. El verdadero colapso llegó el día en que Camila intentó formalizar lo que había insinuado durante semanas, llevarse a Mateo consigo. Llegó con papeles, algunos mal redactados, asegurando que podía reclamar la custodia después de tantos años. Pero lo que no esperaba era que Héctor ya tenía todo preparado. Ese mismo día, en una reunión con un juez local, se revelaron pruebas que Camila no imaginaba que existían. Registros de transferencias sospechosas, testimonios de que había estado ausente más de una década, y mensajes que mostraban su manipulación hacia el hijo. El golpe fue devastador. Su intento de recuperar la custodia se desmoronó en cuestión de minutos. Legalmente no tenía nada. Moralmente quedaba expuesta como una mujer que había abandonado a su familia y que regresaba solo para destruir. Mateo, presente en esa audiencia, sintió por primera vez el peso de la verdad. Miró a su madre con ojos distintos. No era la heroína que prometía viajes y lujos, sino alguien capaz de usarlo como moneda de cambio. En ese instante, la confianza que había depositado en ella comenzó a resquebrajarse. Camila, desesperada, intentó manipular la situación con lágrimas. Lo hago por ti, hijo, quiero lo mejor para ti. Pero las pruebas eran claras, y el silencio de Héctor, ahora respaldado por hechos, hablaba más fuerte que cualquier discurso. El derrumbe no fue solo legal. Amigos que la habían apoyado al verla como la madre que regresa comenzaron a darle la espalda. Las personas que antes la recibían con admiración, ahora murmuraban a sus espaldas. En las redes sociales, su fachada de vida perfecta se desmoronaba. Fotos antiguas con frases de superación eran inundadas con comentarios cuestionando su ausencia. La máscara se caía poco a poco. Para Mateo, el golpe más duro llegó cuando descubrió que muchos de los regalos que recibía no eran más que deudas disfrazadas. Camila había comprado con tarjetas de crédito al límite, prometiendo pagar con dinero que nunca tuvo. Los tenis, el teléfono, las salidas, todo era humo. Y el humo comenzaba a disiparse frente a sus ojos. Esa noche, de regreso a casa, Mateo encontró a Héctor sentado en la mesa, con la misma calma de siempre. No había reproches ni discursos de superioridad. Solo un padre que lo miraba con cansancio, pero también con amor. Esa imagen se clavó en el corazón del muchacho. Mientras uno construía con sacrificio silencioso, la otra destruía con promesas vacías. Camila intentó mantenerse firme unos días más, pero su mundo se desmoronaba rápidamente. Sus amistades se alejaban, su reputación estaba en ruinas, y lo más doloroso, el hijo al que intentó manipular comenzaba a verla con desconfianza. Su plan había fracasado. En lugar de ganar, había perdido lo poco que le quedaba. Camila pensaba que con su teatro de lágrimas todavía podía engañar a todos. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. El momento en que Héctor ejecutaría la parte final de su plan, y el silencio se transformaría en la lección más dolorosa. Antes de revelarte ese desenlace impactante, revisa si ya estás suscrito y deja tu like, porque cada vez que lo haces ayudas a que más personas descubran relatos donde la verdad siempre termina imponiéndose. Y dime en los comentarios, ¿crees que una madre que abandona a su hijo merece una segunda oportunidad o debe cargar para siempre con las consecuencias de sus actos? La noche después de la audiencia, el silencio en la casa era diferente. No era el silencio de dolor, ni el de sospecha. Era un silencio cargado de significado, como si cada pared hubiera escuchado la verdad y ahora descansara. Héctor se sentó en la mesa, con los papeles organizados frente a él. No eran documentos legales, ni pruebas acumuladas.
Eran cartas. Una sola en particular tenía el nombre de Mateo escrito con su letra firme y sencilla. El plan de Héctor estaba casi completo. No necesitaba gritar, no necesitaba reclamar. Su mejor arma siempre había sido su trabajo silencioso, sus manos que construían en lugar de destruir. Esa noche comprendió que había llegado el momento de cumplir el deseo más cruel que había escuchado en su vida. Ojalá desaparezca de mi vida. Pero no lo haría como un castigo vengativo. Lo haría como una lección. Al día siguiente, empacó pocas cosas, herramientas heredadas de su padre, fotografías antiguas, una libreta con diseños de muebles, y por supuesto, la carta destinada a su hijo. No quería que su partida pareciera un abandono repentino. Quería que, al leer sus palabras, Mateo entendiera que el silencio de un padre también puede enseñar. Cuando el muchacho despertó, encontró la mesa vacía y, en el centro, el sobre. Con manos temblorosas lo abrió y leyó. Dijiste que deseabas que yo desapareciera. Considera tu deseo cumplido. No lo hago con odio, hijo, sino con tristeza. Pasé mi vida construyendo para ti, aunque no siempre lo notaras. Nunca dejarás de ser mi sangre, pero a veces el amor propio obliga a alejarse de quien ya no quiere tu presencia. Algún día entenderás que lo que intenté darte no eran lujos, sino raíces. Espero que, cuando mires atrás, encuentres en mis silencios las respuestas que mis palabras no alcanzaron. Tu padre, Héctor. Mateo dejó caer la carta. Su corazón se encogió al imaginar a su padre marchándose solo, después de todo lo que había hecho por él. Las imágenes de los regalos de su madre, brillantes pero vacíos, comenzaron a perder valor frente a la figura de un hombre que siempre estuvo ahí, firme, incansable. Al buscarlo por toda la casa, ya era tarde. Héctor se había ido. No hubo despedidas dramáticas, ni reclamos. Solo el eco de sus pasos alejándose. Y, por primera vez, Mateo sintió el vacío real de un hogar sin su padre. Mientras tanto, en otra ciudad, Héctor encontraba refugio en un pequeño taller de carpintería. El olor a madera nueva reemplazaba al veneno de las discusiones pasadas. Allí, por primera vez en mucho tiempo, respiró en paz. No había teléfonos que sonaran con insultos disfrazados, ni risas burlonas detrás de puertas cerradas. Solo él, sus herramientas y el sonido sereno de un futuro que podía construir desde cero. Camila, en cambio, se enfrentaba a la ruina completa. Su intento de reclamar custodia había fracasado, sus deudas se acumulaban y las personas que antes la aplaudían se habían ido. Mateo, confundido y dolido, empezó a alejarse de ella también. La mujer que creía manipular a todos terminó sola, atrapada en el eco de sus propias decisiones. El verdadero castigo no fue la pérdida de bienes ni el rechazo social. Fue la lenta y dolorosa comprensión de que había destruido con sus propias manos la oportunidad de redención. Y, como si el destino buscara cerrar el círculo, cada vez que intentaba justificar sus actos, la voz de Mateo la interrumpía con un recuerdo que la perseguiría siempre. Mi papá tenía razón. Héctor no necesitó regresar para ganar. Su victoria no estaba en el rencor, sino en demostrar que incluso el amor más silencioso puede dejar huellas imposibles de borrar. Su desaparición no fue una derrota, sino una liberación. 2 años después, Mateo buscó a su padre. Viajó hasta el taller en otra ciudad y lo encontró trabajando en una mesa de roble. Al verlo, Héctor levantó la mirada con calma. No hubo abrazos inmediatos, ni palabras grandilocuentes. Solo un silencio cargado de verdad, más poderoso que cualquier discurso. Mateo, con lágrimas en los ojos, dijo lo único que podía decir: «Perdóname, papá». Y Héctor, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, respondió: «No tienes que pedirme perdón. Solo aprende a valorar antes de perder. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Esto fue justicia o venganza? Escríbelo abajo en los comentarios. Además, dime de qué país o ciudad nos estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque cada vez que lo haces ayudas a que más personas descubran relatos donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que, aunque intenten enterrarla, la verdad siempre regresa.